Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Javier y bueno, me encanta Sí, poder estar gracias. aquí en esta Ah, mañana gracias. para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Para exaltar y glorificar su santo nombre. Bueno, es lo que buscamos, lo que deseamos, lo que queremos y lo hemos de hacer de acuerdo a su santa voluntad. Pues bien, entonces vamos a continuar. Por aquí está Marla, que nos va a hacer la lectura del día de hoy y nos dirá el tema de este día. Claro Adelante, que Marla. sí, claro que sí, Víctor. Muy buenos días, compañeritos. Y antes de iniciar con la lectura de la carta de Primera de Juan, antes ya sabe que leemos la reflexión del día de hoy y hoy toca la reflexión de Neuróticos Anónimos que dice así: compromiso compartido. Cada miembro de NA pertenece a Neuróticos Anónimos como un todo, no solo a su grupo local. Cada miembro es tan importante como cualquier otro miembro y tiene los mismos derechos, privilegios, responsabilidades y obligaciones que todos los miembros. Esto usted lo encuentra en el patrimonio de Neuróticos Anónimos. Recuerdo que estando en el grupo desfilaban un sinnúmero de personas pidiendo las séptimas del día y las otras séptimas especiales. Pues no que era gratis. Como cojeaba yo en aquel entonces del lado de la codicia, no es, como cojeaba yo en aquel entonces del lado de la codicia. Se actuaba como si una sola persona debiera sufragar todos esos gastos ella sola. No, son gastos globales compartidos entre una conciencia bien informada que sienten amor por su agrupación, por su distrito, por su comité y por toda su estructura. Y sobre todo, que se sienten partícipes de algo grande. Así que cada uno de nosotros era una pequeña pieza del engrane que hace mover esta gran maquinaria. No nos menospreciemos. Pon tus logros en una balanza y verás que es justo y vale la pena. Perfecto. Esa fue la reflexión del 13 de diciembre. Gracias, Marla. Bueno, decía que lo material no es lo mismo que lo espiritual. Sin embargo, hay un error en el concepto. Dios no está peleado con lo material, porque sabe que nosotros necesitamos de la materia. Ni el espíritu está peleado con lo material, sino la forma en que usamos la materia. Lo que está mal es la actitud interior del hombre, no la materia. Cuando se habla de la séptima tradición, se habla de contribuciones voluntarias, no obligatorias, voluntarias. Lo que desea aportar es una contribución voluntaria. No hay cuotas, no se cobra, sino son cuotas voluntarias. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, es decir, todos aquellos que sienten pertenecer al grupo, todos aquellos que se sienten comprometidos con el grupo, aquellos que consideran que de alguna forma u otra están recibiendo algún tipo de satisfacción, gozo o avance espiritual del grupo y que sienten pertenecer al grupo, tienen un compromiso con Dios y consigo mismo, ser agradecidos. Y el agradecimiento no solamente está en la cuestión de la presencia, sino del compartir la séptima. ¿Por qué? ¿Por qué la séptima? Bueno, la séptima se habla de dinero,
no se habla en especie, no se habla en horas humanas de servicio, no se habla de eso. La séptima habla de dineros, de eso habla, específicamente de eso habla. Que después queramos romantizar las cosas es otra situación, pero aquí habla específicamente el dinero. Y Bill W. habla de la manera en que él se descubre a sí mismo siendo un tacaño. ¿Por qué? Porque le habla al nuevo y le dice lo grandioso que es el programa, los grupos, etcétera, pero cuando llegó el tiempo de aportar, metió su mano al bolsillo y buscó la moneda más pequeña para depositarla en el sombrero. Bueno, él se vio a sí mismo como un ser egoísta, porque estaba hablando de lo bien que le había hecho el programa de recuperación en el grupo, pero que ahora aportaba casi nada, porque había una justificación en su mente, obvio. Sin embargo, pensemos en lo siguiente. Yo les he dado esta explicación muchas veces. Cuando les digo, usted trabaja y hace un sacrificio en el trabajo, usted se vende en ese trabajo por horas o por un tiempo, por un salario, y tú invertiste en ese trabajo tu vida. Te esclavizaste por ese dinero durante un tiempo, aunque no lo sientas así. Te contrataste. Y ese tiempo es para la persona que te contrata y para que haga lo que te dice que haga. Y estamos sujetos a las reglas de un trabajo, de una labor. Luego viene la recompensa, el dinero. Si tú trabajaste en la semana tantas horas y tanto dinero te dieron por las horas de trabajo. Eso quiere decir que te pagaron por tu vida, una vida que Dios te ha dado, por tu conocimiento, un conocimiento que has adquirido por la gracia de Dios. Ahora bien, cuando llegue el momento de aportar la, la séptima, haciéndome responsable y agradecido con Dios por haber encontrado un lugar donde me apoyan, donde me ayudan. Entonces, ¿qué tan generoso debo de ser? Y luego ponemos en tela de juicio las cosas, ¿no? ¿Qué tan generoso debemos de ser? Lo que le dicte su conciencia. Si tiene una agradecida, yo creo que va a ser justo. Si tiene una conciencia que no está apta para agradecer, yo creo que va a ser mediocre o nada. Yo me acuerdo que viajaba en el camión y a veces me iba más temprano. Me iba más temprano para no gastarlo del camión. Y porque eran 2 camiones que tenía que tomar. Entonces me iba más temprano, no gastaba en el camión y lo depositaba en la séptima. Cuando aprendí el décimo, cuando lo recordé, mejor dicho, ¿no? Y dije, bueno, es que esto me está haciendo bien. Y de mi trabajo apartaba el 10% y se lo entregaba al tesorero. Esa era mi responsabilidad. Pero cada quien determina qué hacer con sus dineros. Quiere aportar vida para ayudar a otros a vivir. Sea agradecido
y aporte en su séptima. Es un compromiso con Dios y usted, no con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y pues ahora sí, vamos a pasar con la lectura del día de hoy, que es, mire, le estoy poniendo todas las equivocadas. Esta ha de ser la correcta. Mire, la última fue la correcta. Ahí está. Ese es el capítulo que toca el día de hoy, Primera de Juan 2:18. Pero mire, le voy a leer dos versículos atrás, solo para recordar de qué se habló la semana pasada. Dice así: por todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahora sí, sigue el 18 que dice el anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también nosotros permanecemos en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Lo voy a terminar de leer, Víctor, y ya después, si quiere, vamos versículo por versículo. Dice: les he escrito esto sobre los que los engañan, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabemos que Él es justo, sabemos también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Ahí termina el capítulo. Bien, el anticristo. El anticristo es todo aquello que está en contra de Cristo, en contra de sus mandamientos. Si Dios dice desde el Génesis que no tengamos otro Dios, que no nos hagamos, que no hagamos eh, ídolos de oro, plata, madera o de lo que sea, que no hagamos ídolos de cuadrúpedos, de personas, de lo que está arriba, abajo, o en medio, o en la tierra.
que no lo hagamos. Pero el anticristo dice, sí, hay que traer a los muertos y hay que ponerlos aquí y decir que ellos están vivos. Y eso es una contradicción. Y eso es anticristo. Eso es anticristo. Cuando contradecimos el mandamiento de Dios. No tendrás dioses diferentes a mí, ni te harás imagen de nada, ni te inclinarás a ellos para adorarlos. Eso es. Cuando la Escritura dice que solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres, y no le hacemos caso a la Escritura, y que ese intercesor es Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, pero en vez de eso ponemos otro intercesor. Queremos influenciar a Dios de acuerdo a la idea de Satanás. Como Dios no me escucha, voy a usar a otro intercesor. No, Dios dice que no hay otro intercesor más que Jesucristo. Nadie más. No hay María, no hay Juan, no hay Pedro, no hay Pablo. Nadie de los que han vivido y ya están muertos puede interceder por los vivos, dice la Escritura. Y ese acto es anticristo. Cuando la Escritura dice que es un mandamiento el bautismo y que tiene un requisito que es el arrepentimiento, un niño no puede arrepentirse, por lo tanto no puede ser bautizado, porque no cumple con el requisito del arrepentimiento. Tiene que conocer el bien y el mal y tiene que comprometerse a una serie de reglas que tiene que saber el niño o el joven que desea ser bautizado. Y el bautismo es por inmersión, no es por un puñado de agua. Así que cuando alguien dice fue bautizado y no de acuerdo a lo que dice la Escritura, es anticristo. Cuando el Señor Jesucristo hizo la Santa Comunión, y esto harás en conmemoración de mí. Está hablando de un día específico y anual, el día de la Pascua. Un día que no está en el calendario romano, sino está en el calendario hebreo. Y no cae el mismo día que los romanos practican eso, ¿no? Sus, sus creencias. Bueno, pero aquí dice el Señor Jesús que cada año debemos de recordarlo. Que la comunión no es tenerla cuando se me dé la gana, sino que dice cada año tendrán una conmemoración en mi nombre. O sea, van a recordarlo. Él no dijo, el día en que yo nací, ustedes me recordarán. Nunca dijo eso. Dijo, este día de sacrificio, este día de sacrificio y de pago de un precio por la humanidad, ustedes lo recordarán cada año, en el día en que Jesucristo fue sacrificado, 14 de Nisan, que cae entre los últimos días de
marzo y abril, los primeros días de abril y los últimos días de marzo, de acuerdo al calendario judío. Bien, todo el que haga lo contrario es anticristo, no tiene el Espíritu de Cristo. Así que si Dios dio un mandamiento, 6 días trabajarás, mas el séptimo será para el Señor tu Dios. Desde el Apocalipsis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, cuando otra persona trata de imponer otro día no es el que ha dicho el Señor, entonces el Señor del sábado, Jesucristo, como dice Marcos, Él es el Señor del sábado. Entonces, es anticristo. Por eso el apóstol Juan está diciendo, estamos en el último tiempo porque ya está aquí el anticristo. Porque muchos anticristos han salido, ¿se da cuenta? Todo aquel que contradice a la palabra de Dios, a las doctrinas, a las enseñanzas de Jesucristo, es un anticristo. Que puede ponerse el mote de cristiano, pero sus actos son anticristo, porque está en contra de la Escritura. Dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si no, se hubieran quedado con nosotros. O sea, en otras palabras, apostataron de la fe. Hicieron su propia fe a su manera, con sus métodos, con sus ideas, y abandonaron la congregación de Cristo. ¿Quiénes pueden interceder por las demás personas? La congregación cristiana. ¿Por qué? Porque su cabeza es Cristo. Y porque como cristianos que somos, estamos vivos. Y solo los vivos pueden interceder por los muertos. No, nosotros no intercedemos por los muertos físicamente hablando. Intercedemos por los muertos que están vivos, pero que todavía no se convierten. Solamente los vivos pueden interceder por los vivos. Los muertos no pueden interceder por los muertos, sea quien sea. Todos están durmiendo, esperando la resurrección de los justos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, aquí el apóstol habla de esto, de que es necesario creer que Jesucristo fue sacrificado. También nos dice en otra parte de la propia carta, nos dice que el que no crea que Jesucristo ha venido como ser humano y ha sido sacrificado, ¿verdad? No es de él. Dice aquí, va señalando cosas muy interesantes porque tiene que ver con el tipo de teología que manejan las personas. El que niega al Hijo. ¿Quiénes niegan al Hijo? Los arrianistas. Los arrianistas. Los que creen de acuerdo a cómo Arrio lo ve. ¿Cómo veía Arrio a Dios? ¿Cuál era su teología de Arrio? Decía, bueno, pues es que Dios es el Padre, único Dios. Y este único Dios es Yahvé, Jehová, Yahweh, etc. Ese es nada más.
pero luego creó a alguien parecido a él, que fue el unigénito de la creación, o sea, fue creado, ese fue creado. Y llegó este a ser el ángel de Jehová, el verbo de Jehová. ¿Qué están haciendo? Están negando la deidad de Jesús. El ministerio de Jesús se está negando. Aquí, en este entendimiento de Arrio. Luego están los que dicen solamente Cristo. Dicen, es que Dios es Jesucristo. Muy bien. ¿Y luego? Y es que Jesucristo se manifestó como Jehová en el antiguo pacto. Y Jesucristo se manifestó como el Espíritu Santo derramado en los corazones de los cristianos. ¿Y el Padre? Pues es que Jesucristo es el Padre. Ah, entonces quiere decir que cuando llegó a bautizarse con Juan, él estaba ahí. Jesucristo estaba ahí en carne. ¿Y quién le habló? ¿Fue un ventrílocuo? Él mismo se habló a sí mismo y dijo, ¿tú eres mi hijo amado en que yo me complazco? ¿Tú crees que está haciendo un teatro? ¿O no has leído? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dos personas diferentes. No es una persona. Así que cuando dice solo Cristo, niegan al Padre. Y por eso Jesús también anuncia diciendo, y en aquellos tiempos, en los tiempos de la resurrección, muchos dirán, Señor, nosotros en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos en las plazas, en tu nombre lo hicimos, Señor. Y entonces yo les voy a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco, porque ustedes no hacen la voluntad de mi Padre que me envió. ¿Se da cuenta? Para Jesucristo es tan importante que nosotros hagamos la voluntad del Padre. Y para el Padre es tan importante que nosotros nos sujetemos a Jesucristo. Pero son dos personas diferentes. Aquí vemos el sentido que le está dando el apóstol Juan, ¿verdad? El que niega al Padre y el que niega al Hijo. El que reconoce al Hijo, dice, reconoce al Padre. Es decir, el que reconoce al Hijo, reconoce que el Padre lo envió para darnos a conocer la existencia del Padre. No es solamente decir, sí, reconozco a Jesucristo y ya reconozco al Padre. No, es que tengo que entender que son dos seres diferentes, que están de acuerdo en un proyecto y en el proceso, y que tienen el mismo carácter amoroso, y que dialogan y discuten y se ponen de acuerdo, porque cada quien tiene su propia opinión sobre las cosas, pero de acuerdo a sus reglas, a sus mandamientos. Así que hay muchas religiones que su creencia acerca de Dios, su fe teológica, es anticristo. Por eso no todos pueden ser cristianos. Esa es el agua que echó el dragón. El dragón, la serpiente antigua, para ahogar a la congregación de Dios y engañar, si fuera posible, también a los elegidos de Dios.
Pero como bien lo explica Juan, estaban con nosotros, pero no permanecieron con nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Qué interesante lo que nos va postulando el apóstol, ¿verdad? Por eso, si yo reconozco al Padre, reconozco al Hijo, y si reconozco al Hijo, reconozco al Padre. Porque el Hijo lo dice claramente. El Hijo dice claramente, nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces, significa que ambos están de acuerdo y que ambos tienen un servicio diferente para hacer la obra en ti y en mí. A través de su fuerza, de su sabiduría, de su espíritu. Su espíritu es la energía que emana de ellos. Él es omnipresente a través de su espíritu. Es omnipresente a través de su espíritu. Por eso entendemos este aspecto. Ahora, ellos están de acuerdo. El Padre está sentado y es el juez. Jesucristo está a su derecha y es el sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, él tiene un reinado, tiene un principado. Y el rey, el Padre, tiene un reinado. Ahora bien, ambos están de acuerdo. Pero Jesucristo tiene una congregación que fue elegida por el Padre y alimentada por Cristo Jesús. Y que esta congregación tiene la característica de Dios. Tiene la característica de Dios. Por eso, para nosotros es importante entender este proceso que nos está hablando el apóstol Juan para no perdernos en el camino y sin darnos cuenta participar con el anticristo en sus falsos conceptos, falsas ideas que han sido creadas por el enemigo con el propósito de confundir y destruir la obra del Altísimo, cosa que no lo ha logrado ni lo va a lograr nunca. Él será destruido, sin duda, porque él no es inmortal. Toda persona que piense que el ser humano es inmortal es anticristo. Toda persona que diga que hay un cielo donde hay personas vivas es anticristo. ¿Por qué? Porque la escritura no dice eso. Lo inventaron, sí, pero la escritura no dice eso. Así que podemos ver muchas cosas que el mundo tiene, que parecen buenas, pero que van en contra de la palabra de Dios. Aquí el apóstol nos va enseñando que necesitamos aprender a ser uno con Jesucristo. Hacer la unidad con el Padre y con el Hijo. Y por eso hemos sido ungidos
con su sello, con su espíritu, y en nuestras mentes está el sello del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque es la promesa del Hijo y del Padre. Jesucristo dijo, el Padre y yo vendremos a morar en ustedes. ¿Cómo iba a vivir el Padre y Jesucristo en nosotros? A través de su espíritu, a través de su energía. Él nos proporciona una semilla que proviene de su esencia. Y esa semilla es su espíritu, tal como lo dice el apóstol Pedro. Bautícense para el perdón de los pecados y recibirán el Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario primero el perdón de los pecados? Bueno, porque la santidad no puede habitar donde está la suciedad. Y es un principio de perdonar todo el pasado para que las personas no estén pensando en el pasado, sino en el presente y hacia el futuro que Dios está proveyendo. No el futuro limitado de esta tierra, que voy a hacer una fábrica, que voy a ganar dinero, que me voy a ir a estudiar allá y voy a ganar, voy a tener un diploma y entonces voy a poder tener un oficio y ganar mucho dinero. No, no es la idea de Dios. Tampoco la idea de Dios es ir en contra de eso, de que las personas no estudien. Está bien que estudien, pero no tienen que perder el objetivo. Todas las cosas materiales son para administrarlas con el espíritu. No son para que adornen mi vida y para que me den alegría y gozo y prevalencia sobre los demás. No, las cosas materiales nunca van a llenar el espíritu, pero el espíritu sí puede organizar las cosas materiales. El espíritu sí puede administrar las cosas materiales con el beneficio para Dios. El Señor Jesús pone un ejemplo donde toma a 5 hombres, un rey, y dice, me voy a ir lejos, pero les voy a dejar este encargo. Aquí te voy a dejar eh, tantas minas, te voy a dejar una mina, a ti 3 minas, a ti 4 minas, a ti 5 minas. Y cuando regresó el rey le dijo, a ver, dígame, ¿qué han hecho? Dice el de las 5 minas, dice, bueno, pues mira, que yo he multiplicado, tengo 10, o sea, 5 más, tengo 10. Ah, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y cuando llega al número de la primera mina, le dice, ¿y tú? Señor, yo tuve miedo. Tuve miedo porque sé que tú cosechas donde no siembras. Y tuve miedo y fui y lo escondí y aquí está tu mina, Señor. Y entonces dice, ¿y por qué no lo pusiste con los banqueros? Para que por lo menos me hubieran dado los réditos. ¿Mm? Y si sabías que yo ciego donde yo no coseché, ¿por qué no fuiste fiel? Sáquenlo de aquí y esta mina désela al que tiene más. ¿De qué está hablando Dios? Está hablando de la administración del espíritu en nuestras vidas, en lo espiritual como en lo físico, nuestros dones espirituales como nuestra posición física, para apoyar al reino de Dios
en esta tierra, para que el mensaje del reino de Dios fluya hacia otras partes. Es lo que Dios quiere que hagamos, administrar. Si decimos, todas las cosas son tuyas, Señor, nada es mío, pero no le compartes a Dios la parte a su congregación para que, para que lleve el mensaje a otras personas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador. Por eso le dijo al centurión en el capítulo 10 de Hechos, tus regalos monetarios han sido escuchados al igual que tus oraciones. El ángel le dijo así a este centurión, a Cornelio, tus dineros que has compartido con mi pueblo, tu misericordia, y también tus oraciones han sido escuchadas. Dios escucha lo generoso que somos nosotros en lo económico con su congregación, como también nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque es un mandamiento compartir con Dios del 100% que nos da. Compartir un porcentaje es un mandamiento de Dios. Y lo explica el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Hebreos y dice, porque así como Abraham dio el 10% de todo lo que había ganado, se lo dio a Melquisedec, rey de Salem, rey de paz y de justicia, se lo dio a Melquisedec. Es, dice ahí, es como si Leví, o sea, el sacerdocio levítico, Leví, que aún no había nacido, pero estaba en los lomos de su padre, también diezmó junto con su padre. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que así como Abraham hizo las cosas y fue ejemplo, Leví, hijo de Jacob, también debía de diezmar, como todas las tribus tenían que diezmar, y así como Jesucristo mismo diezmó. Asimismo, también nosotros. Entonces, es un mandamiento, pero es voluntario, no obligatorio. Dios no te obliga a que le des absolutamente nada. Te dice lo que es correcto, pero nunca te obliga. Por eso dice, he puesto delante de ti el camino de la vida. Pero también está el camino de la muerte y tú decides qué vas a hacer. Tú decides. La decisión está en tus manos. Por eso podemos ver que en cosas sencillas, pues, somos infieles. Así que hablar de lo que nos dice el apóstol Juan aquí, que no nos dejemos engañar por las personas que se dicen cristianos, que salieron de nosotros, pero que no son de nosotros, porque no piensan como nosotros, ni actúan como nosotros, ni quieren lo que nosotros queremos. Hay engaño ahí. Y es por esto, pues, que necesitamos crecer más en el entendimiento que Dios nos está dando.
para que no seamos engañados, para que no perdamos el piso, para que no nos salgamos del camino de la salvación, sino que permanezcamos en él. Me dice una persona, me dice que está en tal cual asociación. Y yo le digo claramente, yo con esa asociación, yo no puedo estar. Me invitaba a hacer un servicio ahí. No, no puedo. Va en contra de mis principios. No, ¿qué es lo mismo? No, tú no conoces la diferencia, yo sí la conozco. Bueno, pues ora por ellos. No, Dios me dice que yo no debo de orar por ellos. ¿Por qué? Porque eso tiene un espíritu contrario al de Jesucristo. Yo no voy a orar por ellos. Puedo orar por los inocentes, pero no por aquellos que saben y no cumplen con la palabra. Por los inocentes sí, los que están aprendiendo, los que están desarrollando algunos temas y eso, pero ahí no, no. Entonces, es por ello que si uno tiene un compromiso con el reino de Dios, uno tiene que saber qué es esto, qué es esto. Pues vamos a dejarlo hasta aquí. Ya estamos en la hora para que ustedes también compartan con nosotros su tiempo. Gracias, Señor Jesús, por estar con nosotros en esta mañana. Ahora vamos a cerrar la grabación